Estamos Vivo. En vivo. Bien. Hola a todos. Bienvenidos a esta conferencia que es la número 23 de la fase A, fanatismo y mitomanía. ¿Ya? Vamos ya llegando a la mitad. Son 50 temas, 25 a la mitad. Así que estamos ya cercanos al número medio. Bueno, pedimos un poco de disculpas por el atraso. En el fondo no pudimos comenzar a la hora por esto de... En realidad en nuestro país también hay como restricciones y todo eso, entonces de repente hay filas muy largas para hacer ciertas actividades normales que uno tiene que hacer. Como que todo está demorando más, así que por eso tuvimos este espacio avisado para comenzar la conferencia de hoy. Así que le dimos disculpas a las personas que estaban puntualmente, pero no lo logramos, pero avisamos. Bien, no sé... Ya están ¿Sí? respondiendo que bacán, dice. Ah, ya, ok. Gracias. Así está en Instagram. Bueno, comenzamos entonces, ¿ya? Fanatismo. Vamos a hablar hoy día entonces del fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? Qué bien. Bueno, se tocan estos dos puntos, el fanatismo y la mitomanía, porque están íntimamente relacionados, ¿ya? Y son dos defectos psicológicos que uno tiene dentro de sí. Entonces, estos defectos son defectos peligrosos. Por eso que hay una conferencia que está específicamente dedicada a ello. Porque si no se tiene claridad, en realidad, de cómo estos defectos lo pueden a uno atrapar, estos defectos los sacan a uno del camino. Son defectos que tienen esa característica psicológica que como que lo bloquean a uno, ¿ya? O lo confunden. Y fácilmente se puede salir. Muchas personas que ingresan a las escuelas esotéricas verdaderas, revolucionarias, místicas, de verdad, al final se salen por estos defectos, ¿ya? Entonces, por eso que está esta conferencia. Y además están íntimamente relacionados ambos, el otro, y uno se nutre del otro, ¿ya? Entonces, primero vamos a definir lo que es el fanatismo. Al hablar de fanatismo, podríamos hablar de fanatismo en muchos aspectos. Fanatismo político, fanatismo en partidos de fútbol, en lo que sea. Pero lo que nos interesa en realidad es el fanatismo que está relacionado con las enseñanzas espirituales, ¿ya? Ese fanatismo es el que en el fondo nos puede dañar en este aspecto. Por eso que esta conferencia está dedicada específicamente a ese tipo de fanatismo. Y el fanatismo de esto es en el fondo la persona que presenta con mucho celo a sus creencias, a su religión, a lo cual está participando, ¿ya? Y lamentablemente el fanatismo se da por inmadurez, ¿ya? Entonces esto es de una persona inmadura. O sea, hay ciertos aspectos de la vida que en el fondo no se han reflexionado y no se han comprendido algunos pilares fundamentales de la enseñanza, y es por eso entonces esa inmadurez hace que la persona sea fanática. Y como dice el maestro Raulú, un fanático no sirve para nada, ni para lo bueno ni para lo malo. Por eso que en las Sagradas Escrituras también dice, a los tibios los vomito. En el fondo el tibio no sirve para nada. Aquí en el fondo uno tiene que definirse, ¿ya? Y el fanático es en el fondo el que está ahí, se cree bueno. Entonces uno de los mayores defectos que uno puede tener es creerse bueno. En vez de creerse bueno, lo mejor es saberse malo. ¿Qué significa saberse malo? Saberse malo significa que la persona se ha autoobservado, ha aplicado las técnicas y ha descubierto dentro de sí la multiplicidad psicológica. Ha descubierto sus defectos. Ha comenzado un trabajo interior. Cuando la persona realmente comienza un trabajo interior verdadero, real, objetivo, en autoobservación, entrando en su propio mundo interior, va a descubrir sus yoes. Y ahí va a decir, oye, sí, yo tengo ese defecto, ¿no? Sin embargo, la persona que se cree buena piensa no tener determinado defecto. Por eso es que critica a los demás. Porque no, eso yo no lo tengo. Entonces, toda crítica nace del yo fanático. O sea, el yo fanático le da por criticar y por ver en los demás los defectos, ¿ya? Entonces, este fanatismo, en realidad,
es muy peligroso porque cuando uno ingresa a estos tipos de enseñanzas espirituales profundas, cuando uno ingresa a una escuela de regeneración, a una escuela que le permite la autorrealización íntima del ser, cuando uno recibe las enseñanzas esotéricas más profundas, se abren dos caminos. Siempre. ¿Ya? Entonces, el camino del creyente y el camino de la persona práctica, del práctico. O sea, el que cree y el que practica. No hay más caminos. Y la mayoría de las personas se van por el camino del creyente, y aquí en el creyente es donde se forma el fanático. En cambio, cuando se entra al camino más práctico, cuando se practica, entonces se sale del fanatismo y la persona obtiene lo que es la fe consciente. El fanático habla de la fe, pero habla de la fe de la creencia, como lo confunde la verdadera fe con la creencia. En cambio existe una fe consciente. Cuando hablamos de fe, ¿qué es la fe? La fe es la experimentación mística de lo real. Esa es la fe. La fe no tiene nada que ver con la creencia. Es más, creencia y fe son antónimos. El que tiene fe no necesita creer. El que cree no sabe, y el que sabe no necesita creer. Entonces, ese conocimiento, ese saber profundo, da la fe. Como el fuego, por ejemplo. Uno puede hablar muy bien del fuego, pero uno va a conocer lo que es el fuego cuando se queme un poco, meta la mano y sienta el calor. Oye, sí, esto es peligroso. Pero mientras no lo viva, la vivencia, la experiencia es lo que desarrolla la fe. Aquí puede venir el campeón mundial de natación y enseñarnos a nadar. La brazada, los ángulos, el giro de la boca, un pie con un brazo, nos explica toda la teoría. Pero ¿cuándo aprende a nadar uno? Cuando lo cogen y lo tiran al agua. Ahí aprende a nadar. Entonces, la experiencia, la persona práctica es la que va desarrollando en el fondo el conocimiento real. Porque el conocimiento no está afuera. Hablamos de conocimiento de sí mismo. El conocimiento está dentro de nosotros. Y afuera puede haber muchas enseñanzas, pero son externas a nosotros. Entonces, ese es el fanático. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo se da el fanatismo? Hay muchos ejemplos de fanatismo. Indudablemente que en el fanatismo, por ejemplo, se da mucho lo que es la lectura de libros. O sea, el fanático piensa que mientras más libros ha leído, más sabe, más alto, como que ha cambiado alguna modificación de su... Se sabe cosas de memoria, inclusive la Biblia, y la cita con párrafos, versículos y todo, y con eso, con aprenderse los libros sagrados de memoria, el fanático piensa de que ya entró en el camino espiritual. Y no es así. Por eso el maestro Samael dice, una práctica de 1 hora de mantralización, por ejemplo, vale más que leerse 1000 libros. ¿Ya? Entonces, la sabiduría no está en los libros. Indudablemente que si uno tiene un libro, no es que el libro sea nocivo. Uno se guía por ciertos libros, pero entendiendo que ese conocimiento que es exotérico, que es externo, no nos da la verdadera sabiduría. Uno tiene que llegar a vivenciarlo dentro de uno. Tiene que vivenciarlo dentro de uno. Tiene que sentirlo. Tiene que ser guiado por su ser. Tiene que experimentarlo. Tiene que experimentarlo. Y esa vivencia y esa experimentación desarrolla la fe consciente. Claro, si uno dijera que la fornicación es mala, hasta que uno lo experimente, sufra, reflexione o pase por distintas experiencias, no va a darse cuenta de lo nocivo que es Claro, para el camino espiritual real. exactamente. Por eso que en el fondo siempre hemos dicho, no es malo ser malo. Lo malo es
seguir siendo malo cuando uno se dio cuenta que ya no es el camino. Entonces, todo el proceso anterior en el cual nosotros hemos caído y estamos aquí como humanidad, estamos caída y bien abajo hemos llegado, No es malo. es necesario, porque desde el lodo, desde la profundidad es que la persona tiene que ir saliendo. Pero mientras uno esté culpando que los políticos, que este otro, que el coronavirus, y esté diciendo que todos los errores fuera de sí, y no se dé cuenta que en el fondo los errores están dentro de uno y eso es lo que hay que trabajar, Y da lo mismo, vamos a seguir en el fanatismo. y da lo mismo lo que pase externamente. Da lo mismo. Porque ese es el gimnasio psicológico adecuado para que salgan ciertos egos. Exactamente. Necesitamos esos gimnasios. Esas dificultades de la vida son necesarias. Porque esa es la que va a sacar, va a permitir sacar la luz de la oscuridad. Mientras más difícil es la situación, más posibilidades hay de sacar la luz que está escondida ahí. Entonces, la dificultad, la adversidad, el problema, el único objetivo que tiene es permitir a la persona ver la condensación de la oscuridad para sacar la luz que hay escondida ahí. Porque lo único real es la luz. Lo único real es la divinidad, es lo real y está escondido dentro, atrapado dentro de nuestra propia oscuridad. ¿Ya? Entonces, el fanático se da en todas estas escuelas con mucha facilidad. Y el fanático es un seguidor. Siempre al fanático le encanta tener un líder. ¿Ya? El fanático a donde va a pedir oye, hagamos una práctica espiritual. ¿Ya? Aquí en medio de este cumpleaños. Claro, en medio, vamos a un paseo al campo. Ya estamos en el campo, oye, pero hagamos una práctica, abracemos los árboles, conectémonos con el espíritu de los elementales. No es necesario. No es necesario porque existe la parte mística y existe la parte revolucionaria. Y el fanático mezcla lo místico con lo revolucionario. Entonces hay momentos para que uno tiene que ser místico y hay momentos en los cuales uno tiene que ser revolucionario. Y cuando vamos de paseo al campo, un grupo, ¿no? O algunas personas, está la parte revolucionaria. Y ahí aprovechar de estar en autoobservación, en detalles. ¿Ah? No necesariamente se van a hacer prácticas, pero el fanático siempre está pidiendo a los demás, en el fondo, hacer ese tipo de prácticas. Por eso se dice también que el fanático es como muy asiduo a los rituales. O sea, los consejos también, ¿no? A dar consejos o recibir consejos. Recibir así como un consejo del maestro, del profesor. Claro. O tener un guía. Claro, seguir a alguien. ¿Mm? Sin darse cuenta que en el fondo, ¿a quién tenemos que seguir nosotros? A nosotros mismos. A nuestro ser, pues. Nuestro ser es el maestro. Nuestro Padre que mora en secreto. Cada uno tiene un ser dentro de sí, el cual tiene un nombre. Por eso que la Sagrada Escritura dice que aquel que avance le conocerá el nombre interno, oculto de su ser. Y ese es el maestro. El maestro está dentro. ¿Ya? Los maestros que han revelado esta enseñanza, maravilloso, pero tampoco hay que seguirlo a ellos. Son nuestros guías, todo lo que ustedes quieran, pero en realidad el verdadero guía interior es el maestro interior. ¿Ya? Entonces el fanático siempre está criticando, está viendo estos aspectos de confundir lo místico con lo revolucionario, ¿ya? Y a la larga, en el fondo, el fanático no avanza. Porque el fanático cree que con solo creer es salvo. Cree en Jesús y serás salvo, por ejemplo, dicen, típica frase de los yo fanatismo, que también uno tiene. Ojo, todos tenemos eso dentro de nosotros. Y es más malo que el nada. Claro. Pero cree en Jesús. Claro, ¿me entiendes? Entonces, la creencia no tiene nada que ver con que la persona sea salva o no sea salva. Porque las creencias, ¿qué son? Son castillos de naipes. Yo puedo creer en lo que yo quiera, pero solamente la verdad y la experiencia me puede demostrar si mi creencia es verdadera o no. Entonces, el objetivo, en realidad, del camino del conocimiento de sí mismo es destruir estos falsos muros, porque las creencias son como muros en el mundo mental. Uno tiene una creencia o tiene como una autoimagen inclusive de sí mismo. Un obstáculo. Claro, son obstáculos, son paredes. Por eso cuando uno sueña, cuando tiene visiones en los mundos internos y ve
que caen paredes de su casa o de un edificio que empieza a ver. Eso es un muy bonito enseñanza, que le están diciendo que uno está derribando las paredes que uno ha ido creando con sus creencias. Entonces, todas estas creencias, en el fondo del fanatismo, son como obstáculos, como que nos limitan, ¿ya? Nos impiden, en realidad, descubrir lo que es verdadero, lo que es real, ¿ya? Entonces, el yo fanático está esperando el momento para alimentarse. Pero ¿cuál es su característica? Es que no practica. Solo cree, solo acepta, ¿ya? El fanático mucho ve, por ejemplo, gente que está mucho tiempo en esta escuela, que piensa que por estar tanto tiempo, por saber las cosas a lo mejor bien, ya se siente como despierto. Se siente como salvo, listo, ya elegido, trascendido. No, yo esto ya la hice. No estuve por eso, ya pasé por eso me enseñaron. Claro, pero no es así. Porque el verdadero camino espiritual no tiene absolutamente nada que ver con el tiempo. Ni con la escuela. Ni con las escuelas, inclusive. Ni con lo externo. Ni con lo externo, claro. De hecho, las mismas escuelas de conocimiento de sí mismo ahora no están. Por todo esto que está ocurriendo en el mundo, no hay escuela y virtualmente, por teletrabajo, como le llaman acá en Chile, por Facebook se transmiten, ¿ya? Pero hasta las mismas escuelas Entonces, eso es importante entender, porque en el fondo lo que va a quedar solamente es, y tiene que ser, el contacto directo de cada uno de nosotros con su propio ser. Aquí hay una pregunta interesante, dice, buenas tardes, ¿y cómo entro más en conexión con el ser? Con la autoobservación. El fanático cree, y el contrario del fanático es la persona práctica. ¿Y qué es lo que practica la persona? ¿Qué es lo que practica? La autoobservación. Claro, los tres factores. Los tres factores. Claro. Nacer, morir y sacrificarse. Ese es el oficio del ser. Ese es nuestro oficio. Nacer. ¿Qué sacamos nosotros con hablar maravillas de que la energía tiene que ascender por aquí, tiene que crear los cuerpos y hablar de los centros y describir los chakras, describir el kundalini, mil cosas maravillosas? Pero si en la cama fornica. Pero si con su pareja no transmuta su energía sexual. Si no cuida su energía sexual. Fanático. O sea que lo que alimenta al fanatismo sería el autoengaño. Por supuesto. Obvio, el autoengaño es uno de los mayores pilares del yo fanático. La persona está autoengañada, como les decía adelante, porque cada uno de nosotros tiene una autoimagen de sí mismo falsa. Nosotros nunca nos hemos visto a nosotros tal cual somos. Y todavía no estamos preparados para vernos tal cual somos. Porque como dicen los maestros, si nos viéramos a nosotros mismos tal cual somos, como dicen, huiríamos aterrados, dice. Despavoridos. El autoengaño sería el mejor aliado del fanatismo o la ignorancia. Entonces. Exactamente. Y dice otra, sí, por favor, guíanos para saber cómo lo hacemos y tener certeza que lo estamos haciendo bien. Gracias. Aquí estamos. Aquí está la certeza. O sea, en el fondo uno siempre tiene que dudar y reflexionar de sus actos y de sus pensamientos. Uno tiene que dudar hasta de la duda. Dudar hasta de las dudas. O sea, en ese sentido de que si uno de repente tiene esos aires de seguridad, Sí, darse cuenta. Claro, cuando hablemos del mitómano, ahí nos vamos a dar cuenta sobre todo esto pseudo-visión y todas esas cosas que hacen el mitómano, ¿ya? Pero estamos analizando más el fanatismo. Entonces, para no caer en el fanatismo, tenemos que practicar. Entonces, no es solamente hablar de los chakras, si no se elimina el yo fornicario, si no se transmuta la energía sexual, si no se es fiel a la pareja, si no se une realmente sexualmente un hombre con una mujer, y si son fieles uno al otro, sin adulterio, no se está haciendo nada.
puede hablar maravillas de los chakras, el kundalini es maravilloso, pero en los hechos es un fanático, porque habla y no practica. ¿Ah? Enseña lo que no hace. Eso es lo que hace el fanático. El morir, pilar fundamental. Podemos hablar de los yoes, cómo se expresan los yoes en cada uno de los centros, en el centro sexual, en el centro instintivo, en el centro emocional, en el centro intelectual, motor, etc. Pero si la persona no se autoobserva y no descubre y no aprende a llamar a su madre divina, madre mía, mátame este pensamiento, ya, mátame este yo que me hace mirar lo que no debo, si no está ahí pidiéndole a la madre divina, no está muriendo, si no está reflexionando en sus yoes, no está haciendo nada. Puede hablar maravilloso, pero si no está muriendo, es un fanático. Por eso pasa harto como en los líderes religiosos que hablan harto bonito y todo, pero en la televisión los ven su vida íntima, son infieles. Un y hacen desastre. distintas cosas. Un desastre. La vida íntima de algunas personas es un desastre, ¿ya? O sea, por eso es importante hacerlo primero uno, como por casa, en Claro. la familia de uno. La caridad empieza Por casa. por casa. Sacrificarse. Ese es el otro pilar. Si uno no quiere ser fanático, tiene que aprender a sacrificarse. Sacrificarse por los demás, enseñarle a las demás personas, guiarles, mostrarles el camino, ser como un simple, ¿qué es lo que es? Uno es un simple poste en el camino, que dice, por allá, no es más que eso. Nada que un instructor, que maestro, que avanzado, nada, uno jamás tiene que creer ni un, nada, un simple poste en el camino que dice por allá y de ahí más adelante uno se encuentra con otro poste que dice por allá, eso. Pero puede que uno ni siquiera lo logre, tampoco es... La idea es pensar que sí. O sea, en el sentido de que no porque uno también lo enseñe es porque está iluminado, es el super... No, por supuesto, no, por Que eso. uno es- está ahí en la lucha también. Está en la lucha, por Por supuesto. supuesto. Pero la pregunta que sea interesante a la persona, ¿cómo hacerlo para no desviarnos? Esta es la práctica de los 3 factores. Tener eso en la base. Tener esta es la base. La persona que no está practicando los 3 factores simplemente es un creyente. Y todo creyente es un fanático. El fanático entonces es el que cree. Entonces aquí uno no tiene que creer nada, ni siquiera no me crean ahora a mí, ni crean ninguna de las conferencias que han escuchado. Compruébela, experiméntela, no crea esto. Compruebe qué pasa si empiezo a trabajar en yo fornicario, a ver qué pasa con mi energía sexual. Compruebe qué pasa si llamo a la Madre Divina cuando siento un defecto. Compruebe lo que significa sentir amor verdadero por la humanidad. En esa experiencia nace la fe verdadera, la fe consciente, y eso es un garrotazo al yo fanático. ¿Ya? Hay alguien que pregunta, ¿el humanismo sería la meta? No, aquí la meta es la autorrealización íntima del ser. La palabra humanista, en el fondo también, hay grupos humanistas, digamos, que hablan de la humanidad y todo eso. Nosotros vinimos a trascender, inclusive el estado humano. El estado humano se trasciende cuando se logra la creación de los cuerpos y se alcanza el siguiente nivel, que es el nivel angélico. Nosotros somos solamente un vehículo para... Somos un vehículo para que el ser se exprese. que el ser se exprese. ¿Ya? Somos obreros, debiéramos ser uno obrero del ser, pues. Y ese obrero del ser trabaja con estos 3 factores, que es el verdadero oficio de nuestro ser, para lograr la liberación del mundo mayávico, el mundo ilusorio, y salir de la rueda del samsara. Si no, si uno cree que va bien, si uno cree que todo esto se va a mejorar, si uno cree que no pasa nada, que está todo igual, olvídese. El yo creyente nos va a destruir. Ahí está el peligro del fanatismo. ¿Ya? Bueno, la mitomanía. La mitomanía es el delirio de grandeza. Mitomanía, desde el punto de vista esotérico, es el delirio de grandeza. Como los que se creen en Dios, ¿no? Claro. Ya estoy liberado, ¿no? Sí, soy La mágico. persona se cree iluminada. La persona se cree trascendida. A raíz de nada, sí. Tuvo un sueño. Soñé que... Soñó, ya, que llegó Jesús
lo vio a Jesús, no sé, o un maestro que Buda, el maestro que él piense, ¿ya? Y le dijo, tú eres la reencarnación de tal persona. Y esos son los yoes, que como la persona no está atenta y ni se ha autoobservado, ni ha logrado entender el camino, y despierta, hoy soy un Mahatma, soy un ser trascendido, yo viví en la luna, guié a la humanidad, y ahí ya empiezan a ser el mitómano. El mitómano entonces es la persona que se autoengaña pero en mayor profundidad, y ya se transforma en una persona que engaña a los demás. Entonces actualmente las religiones y las sectas existen hoy en día más de 5.000 sectas. Porque son 7 las religiones fundamentales, y de estas 7 religiones fundamentales han salido 5.000 sectas. Estas 5.000 sectas están guiadas todas por mitómanos. Personas que se creen trascendidas, que se creen iluminadas, ¿ya? Y como los que los siguen, ¿qué son? Creyentes Fanáticos. Entonces, el mitómano, el que engaña al fanático, el mitómano se alimenta del fanático. del fanático. De los seguidores. De sus seguidores, pues. Ese es su alimento. ¿Ya? Por eso que es importante, en relación a esto, las experiencias internas, íntimas, los sueños, no contarlos. ¿Ya? Porque normalmente el fanático tiene alguna experiencia, se la cuenta a su líder mitómano, y el mitómano le da una interpretación a su manera, maravillosamente también para exaltarlo, y el otro queda pero súper contento y le gusta, y después sigue estableciendo un vínculo con esta persona en la cual los dos se alimentan, pero se alimentan desde la oscuridad, desde la inconsciencia. ¿Ya? Entonces, estas personas, los mitómanos, son altamente peligrosos. ¿Ya? Y hay muchos mitómanos hoy en día. ¿Cómo se les llama? Lobos vestidos con piel de oveja. ¿Ya? Ciegos guiando a ciegos. Así se les llama también. ¿Ya? Entonces, el mitómano es una entidad altamente peligrosa, es una persona que muchos de ellos tienen facultades, tienen capacidades espirituales, pero como no hicieron la obra completamente en existencias anteriores, anduvieron tal vez buscando por ahí y desarrollaron ciertas capacidades, ahora las traen, pero no despertaron la conciencia. Entonces, los yoes cogen esas facultades y las utilizan para alimentarse de las personas. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque también tenemos el yo y la mitomanía dentro de sí. En cualquier momento uno puede tener una experiencia mística interna, pero movida por la propia legión, y uno se siente ya, anoche conversé con los marcianos, con los venusinos, y me dijeron que me estaban esperando, que me iban a ir a buscar. Está todo listo. Está todo listo, dijo, como ese amigo, ¿verdad? Claro, que se da mucho también en estos encuentros, digamos, ufólogos, también se da mucho esto de la mitomanía. El fanático, digamos, piensa de que en determinada año, en determinada época, que estamos viviendo la era de que ahora viene la edad de oro, la edad de la luz, de las cosas muy elevadas, digamos, que vamos a avanzar, que la especie humana ya está evolucionando, que despertó, como dicen acá en Chile, despertó con toda esta violencia que ha habido, que Chile despertó y así en otros países están despertando, pero si no se despierta desde el punto de vista de la muerte del yo, no es un despertar real. Darse cuenta de las cosas es algo, pero despertar en profundidad es algo mucho más profundo. Creo que da lo mismo igual quien tenga la culpa de lo que nos ocurra, sino que es la ley del karma de la cual está ejerciendo sobre nosotros. Exactamente. Todo lo que está ocurriendo hoy en día, superior. todo lo que está ocurriendo hoy en día a nivel de conflicto mundial y todos estos enredos que hay son procesos kármicos de esta humanidad. ¿Ya? El león de la ley viene, pero así, pero fuerte, ¿eh? Y vienen las garras. Entonces uno tiene que entender que el trabajo es hacia adentro, ¿ya? Y que tenemos que tener cuidado con los mitómanos externos y con el mitómano interno también. Las experiencias íntimas son para uno.
no hay que contarlas. Para eso uno tiene su agenda, su librito que va a anotar su experiencia, sus sueños oníricos, ¿verdad? Y uno los va interpretando. Y la misma conciencia, el mismo ser lo va a ir guiando. ¿Ya? El mitómano entonces es altamente peligroso y es, en el fondo, es una entidad destructora. Cuando uno piensa que tal persona o le dicen, no, mira, ahí hay un grupo que tiene un líder que es fantástico, uno tiene que pedir confirmación a su padre y a su madre interna, a los sueños, Padre mío, ayúdame a comprobar si es que esa persona es o no realmente el maestro que dice ser. Y se concentra, y si maneja el desdoblamiento astral, perfecto. Y en los mundos internos, uno llama a esa persona y tiene que pedir que le muestre la espada. Un verdadero maestro tiene su espada. Al menos ha despertado el fuego. Si no, y el verdadero maestro en realidad solamente se puede llamar maestro a aquel que ha logrado fusionar, porque el maestro del ser ha logrado crear sus cuerpos físico, vital, astral, mental, causal y se ha fusionado con Atman Buddhis. Ese es el maestro. Porque se expresa Atman, que es la gran realidad, en la séptima dimensión. Mientras no se exprese Atman Buddhi, aun y cuando tenga su cuerpo astral creado, no es un maestro. Aun y cuando tenga su cuerpo mental, tampoco. Ni su causal. Si tiene su cuerpo causal creado, ¿qué es lo que es? Es un hombre verdadero. Es un hombre legítimo, hecho imagen y semejanza. Pero el maestro nace con la fusión de la tríada secundaria. ¿Ya? Entonces, en cambio, el mitómano se salta todos esos trabajos, nunca ha logrado la castidad y simplemente no, y empieza a dar órdenes y se las da. En la mitomanía uno ve mucho las poses, los atuendos, túnicas, turbantes blancos, así, ¿ah? Como que con esos turbantes o con esas túnicas blancas la persona como que es más, está lista, como que es más elevada. No, un verdadero maestro es súper simple en su forma de vestirse, es normal. Es más, pasa desapercibido. Pasa desapercibido, un verdadero maestro. ¿Ya? Pero el mitómano no. El mitómano se las da de ínfula y se las cree. Y es un destructor en realidad. Porque es como el perro hortelano, que se echa en la paja del buey. Ni come, ni deja comer. Todo mitómano no enseña los tres factores de la revolución de la conciencia. O si los enseña, no los practica. ¿Ya? Entonces, estos dos yoes son yoes importantes que nosotros tenemos que estar atentos a ellos. El yo fanático. El fanático, por ejemplo, hace de la comida una religión. Uno ve los fanáticos del vegetarianismo, que piensan que porque ya son elevados, entonces no comen carne. Y uno necesita la carne, porque la carne está el elemento fuego. Para crear los cuerpos superiores existenciales del ser necesitamos el fuego y ese fuego está en la carne. En ciertos niveles más elevados, espirituales, la persona ya puede prescindir de la carne, pero nosotros en este momento no. Porque primero lo animal y después lo espiritual. ¿Ya? Entonces, el fanático va tergiversando todas las cosas. También el fanático es llevado a los amuletos o a las supersticiones. Tengo mi piedra, mi cristal. Claro, tengo mi cristal de oro, no sé, o mi cuarzo del corazón, ¿ah? O practico cosas. En todo eso se da el fanatismo. ¿Ya? Pero hay que entender claramente que si no se está practicando de verdad los tres factores, por muchas prácticas que hagamos, en realidad no vamos a avanzar. Porque primero se necesita trabajar con la simiente. Cuidar la energía, despertar la conciencia y amar profundamente a la humanidad. Eso. No sé si hay preguntas. ¿Qué es la madre y padre interno? ¿Dónde se alojan y cómo les pido? La petición es como un niño. Mientras no seáis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ya? Madre, ayúdame. En una oración, en meditación. Bueno, como uno quiera. Puede ir caminando por la calle va caminando por la calle y de repente le sale un pensamiento negativo, le roba la vista, el yo, la lujuria, y uno dice, madre mía, mátame a este yo. Así, simple. Uno solo piensa en la madre y la madre ya está ahí. Ella es la luz dentro de uno.
El Padre sabe todo. Sabe todo lo que uno necesita. El Padre nos mandó con estómago, nos mandó desnudo. Por lo tanto, Él sabe que necesitamos comida y vestido. ¿Ya? Antes de que uno le pida lo que uno le quiere, el Padre ya sabe que nosotros necesitamos eso. Entonces hay que pedir de una forma simple. ¿Dónde se alojan? Se alojan en nuestro interior. Se alojan en nuestro interior. El Padre tiene su templo ahí, en la glándula pineal. ¿Ya? Y aquí, en la raíz de la nariz, Él tiene diferentes átomos específicos. Aquí hay un átomo en la raíz de la nariz del ser. ¿Ya? Aquí en la glándula pineal. Y la madre se mueve dentro de... porque la madre es el fuego vivificador. La madre es el fuego, es la luz. Y ese fuego va por la sangre, se mueve la energía, todo. Es como la reina del tablero de ajedrez. Llega a todas partes. Son las partículas, partículas del ser. Son las partículas del ser. ¿Ya? Hay otra pregunta, dice, ¿qué opina de los comentarios o creencias de que el sol nos ayuda al crecimiento del ser, más allá de necesidad de la luz solar en los seres vivos? O sea, el sol pertenece, aquí está como nota, do, re, mi, fa, sol, pero el sol pertenece al corazón. ¿Ya? Nuestro sol es nuestro corazón. Y la luz del sol uno la necesita. Uno necesita por muchos aspectos, también por la vitamina D, por la vitamina D, ¿verdad? Necesitamos la energía solar. Los antiguos adoraban al sol, al Inti, ¿verdad? El Ra. Los egipcios llamaban al sol Ra. El sol, el Padre Sol. Uno necesita esa energía. El sol es el que le da la energía y la fuerza, el fuego. Pero ese sol uno lo tiene dentro también. Uno tiene que respetar al sol cósmico y pedirle ayuda si quiere, pero entender que ese sol está dentro. Todas esas partículas del sol también están dentro de nosotros. ¿Ya? Y ese sol, ¿de qué color es? De color de amarillo, o sea, de oro, porque uno tiene que hacer los cuerpos internos de oro. Si uno no hace ese trabajo dentro de sí, no saca nada con adorar a la esfera de luz solar que se llama Ors, nuestro sol que nos alumbra. ¿Ya? Si no comprende que tenemos esas partículas dentro de nosotros. ¿Qué tanta veracidad tiene la Biblia en este conocimiento? La Biblia, como muchos otros libros sagrados, tiene muchas enseñanzas, pero el problema que en los 2000 años y tanto que han pasado, la Biblia ha sido muy mutilada, ha sido muy tergiversada. Hoy en día hay 20 o 30 tipos de Biblias diferentes. La Biblia para el joven, la Biblia para los niños, la Biblia para esto, para esto otro. Y si uno hace una comparación, se da cuenta que están las terminologías cambiadas. La verdad es que uno realmente ni necesita leer la Biblia. Si uno quiere conocer un par de párrafos ahí, está bien, pero no lo necesita leer. Hay personas que se dedican completamente como que a leer la Biblia. Uno tiene una Biblia interior, uno tiene un Apocalipsis y tiene un Génesis interior. El Génesis de nosotros está dado por la creación de los cuerpos superiores existenciales. Génesis, trabajar con el gene, con el inicio, con el fuego, con el sexo. Y el Apocalipsis, que es cuando viene la muerte o el cese por el fuego. O sea, uno nace en el Génesis con el fuego y muere por el fuego en el Apocalipsis. Primera montaña y segunda montaña. La montaña del nacimiento y la montaña de la muerte. Y después viene la montaña final de la ascensión. ¿Ya? Entonces, uno tiene una Biblia dentro de sí. Y no sacamos nada con leer la Biblia de afuera, más encima que está tergiversada, si no leemos nuestra propia Biblia interna. El consumo de sustancias como cannabinoides impide o dificulta de alguna manera a conectar con la madre y el padre, a la autoobservación o a la espiritualidad. Por supuesto. Todas las drogas están movidas igual que el alcohol por el demonio alcohol. ¿Ya? Entonces, el consumo de estas sustancias lamentablemente inhibe la capacidad de la autoobservación psicológica. ¿Ya? Y van creando una cierta sensación como de agradable, que la persona se siente espiritual, ¿ya? Pero es una sensación que proviene del órgano cundartiguador. El órgano cundartiguador es la cola satánica que todos nosotros hemos desarrollado por la fornicación.
Entonces, con la transmutación y el ascenso del Kundalini, este órgano Kundartiwon va desapareciendo. Pero si nosotros estamos consumiendo drogas, vamos conectándonos nuevamente con esa fuerza más negativa y en vez de ascender, descendemos. En vez de despertar, nos dormimos. En vez de despertar, nos dormimos. Exactamente. ¿Ya? Entonces, la verdad es que uno no necesita ninguna sustancia. Uno puede llegar al éxtasis. ¿Y cómo llega al éxtasis? Tiene dos vías. Uno puede llegar al éxtasis místico trascendental a través de la transmutación de la energía sexual, ¿ya? Donde puede llegar a ser del acto sexual una forma elevadísima, extasiante con el ser, cuando no aprende a no perder su energía sexual. Y lo otro a través de la meditación. La meditación o el chamadí para lograr el vacío iluminador también es un éxtasis. Entonces, ese es el éxtasis que necesitamos nosotros. Beber del vino de la meditación en la copa de la perfecta concentración. La meditación es como un vino embriagador, pero superior. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos del alcohol o de las drogas. Sí, existen muchas culturas centrales que utilizan estas sustancias naturales para el crecimiento espiritual, por ejemplo los indígenas. Bueno, Sí, perfecto. Sí. Pero vea usted qué indígena está autorrealizado. Estúdielo en los mundos internos. ¿Ya? Si hay indígenas que utilizan estas sustancias y están autorrealizados, si han creado sus cuerpos y son castos, ¿ya? Si enseñan los 3 factores, estaría bien, pero no lo enseñan, ni están autorrealizados. Se quedaron con esto. En el fondo, las sustancias enteógenas no son nocivas, sino que el tipo de psiquis nuestro actualmente no está a la altura de un manejo correcto de esas sustancias. El problema no está en la sustancia, el problema está en el uso que se le da. Y nosotros somos ignorantes, somos abusivos además. ¿Ya? Hoy en día se ocupa mucho de esta sustancia a nivel lúdico. Entonces no sirve así. No sirve, no estamos a la altura de eso. Mejor dejar eso y vivir normal, en autoobservación, en presencia de instante en instante, prescindiendo todo eso, y ahí la conciencia despierta. La conciencia no necesita una ayudita externa de la naturaleza. Es más, la conciencia tiene que luchar contra las fuerzas hipnóticas de la naturaleza. Porque la naturaleza no quiere que uno despierte. ¿Por qué no quiere que uno despierte? Porque la persona que despierte completamente domina a la naturaleza. Pasa a ser un amo y señor de la naturaleza. Por eso. ¿está? Muy bien. Bien. Gracias a todos por la paciencia, por sus preguntas. Y nos veremos la próxima. Muchas gracias. Muy buena explicación, dice. Excelente, gracias. 36 personas ahora.